Vamos a hablar del tema de violencia de pareja y personalidades violentas. Este es un aspecto de todo el tema de violencia de pareja que es sumamente extenso y tiene varias aristas. La importancia de distinguir las personalidades violentas en el tema de violencia de pareja es también para que los profesionales se orienten en relación a qué personalidades pueden tener posibilidades de tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos y aquellas que no, y por lo tanto implican un serio riesgo para, digamos, su pareja. Cuando hablamos de pareja, de violencia de pareja, estamos, digamos, hablando de la violencia en la pareja íntima en sentido amplio, a diferencia de cuando hablamos de violencia de género, que hacemos alusión a un género específico. Acá hablamos de todo tipo de parejas, o sea, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, parejas transexuales, etcétera. La violencia de pareja, digamos, puede ser se refiere a comportamientos violentos, actitudes violentas o actitudes psicológicas que también pueden implicar violencia dentro de la intimidad de los miembros de la pareja. Muchas veces esta intimidad de los miembros, esta intimidad en la cual se genera la violencia no sale al exterior, no es exteriorizada, y eso también hace que la pareja, digamos, que es víctima de la situación violenta, no pueda transmitir o explicar o ser creíble de aquello que le está aconteciendo. En la década del 70, Leonard Walker describe lo que hoy continúa utilizando como el ciclo de la violencia conyugal. Este ciclo de la violencia conyugal no es aplicable a todos los tipos de violencia de pareja, pero sí encuadra con algunos modelos de violencia de pareja y con algunos tipos de personalidades. Por ejemplo, como podría ser aquella violencia de pareja que se da donde uno de los miembros de la pareja que ejerce la violencia puede tener un trastorno límite de la personalidad o tal vez ambos. Este ciclo de la violencia conyugal tiene tres fases, tiene una fase de tensión creciente en la cual el individuo que va a ejercer la violencia empieza a entrar en tensión, la pareja que presume que va a ser agredida trata de hacer todo lo posible por agradar y bajar esta tensión. Esto no da resultado y en algún momento hay alguna situación mínima que es la gota que rebalsa el vaso y se produce el estallido de violencia. A este estallido de violencia, que puede ser, como ya dijimos, física y psicológica, o puede ser psicológica, en general viene después otro punto que es la fase de amabilidad o afecto, donde el perpetrador del acto violento pide disculpas, dice que no lo va a hacer más, trata de compensar a su pareja por el daño que le ha ocasionado, la pareja quiere creerle y nuevamente se inicia el ciclo de la violencia. También, digamos, o sea, a cada pareja violenta le corresponde un tipo, digamos, especial de víctima. O sea, los distintos tipos de personalidades pueden elegir distintos tipos de personalidad de la víctima. No va a ser lo mismo la víctima del narcisista, la víctima del paranoico, la víctima del obsesivo. ¿Cuáles son las conductas violentas? Las conductas violentas, o sea, dentro de las conductas impulsivas que son contemporáneas al conflicto, podemos encontrar homicidios y lesiones, donde la situación violenta cuando se desencadena, no apunta a matar directamente, pero la consecuencia puede ser la muerte de la persona agredida. También tenemos los asesinatos, lesiones y delitos de terrorismo. Acá los delitos del terrorismo no entran, pero sí los asesinatos y lesiones, donde acá el asesinato, a diferencia del homicidio, es una conducta planificada, que no responde a una situación contemporánea de conflicto, lo mismo que las lesiones, y busca, digamos, o sea, obtener un resultado específico que es la muerte o el daño, digamos, o sea, o la lesión de esa persona. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica, que es, a mi gusto, la peor de todas las violencias, porque es la violencia que no deja herida, que no necesariamente va a ir acompañada de la violencia física. O sea, la violencia psicológica es una violencia larval,
exacerbada, que va denigrando a la persona, que va reduciéndola, que la va secando, que la va reduciéndola a su mínimo exponente hasta dejarla en condiciones donde prácticamente le es imposible salir del circuito de la violencia. La violencia física en general va acompañada prácticamente siempre con violencia psicológica. La violencia psicológica no necesariamente va acompañada de violencia física. También la violencia psicológica puede ser extendida además a la pareja, a los hijos de la pareja u otros miembros, digamos, o familiares que convivan con la pareja y hacia los cuales la persona que es víctima tiene, digamos, especial predilección. ¿Todas las personas pueden matar o agredir? Bueno, esto varía, digamos, según las circunstancias. Hay personas que aún bajo condiciones socioambientales favorables difícilmente llegan al homicidio, por ahí llegan a una situación de lesión, pero nunca llegan a matar. Hay otras personas que bajo situaciones socioambientales favorables o extremas pueden llegar a matar, por ejemplo, en defensa propia, o bien, digamos, porque alguien está agrediendo a un ser querido, por ejemplo, digamos, una madre que trata de defender a un hijo, o sea, de un agresor, o sea, y en ese momento puede llegar a matar, un hijo que trata, y hay casos, o sea, que trata de defender a su madre de un padre violento y lo puede, digamos, o sea, llegar a matar. Pero digamos son situaciones límites y en general que se consideran como, digamos, también entra a jugar lo que se llama emoción violenta. Otras personas matan siempre y cuando ocurran circunstancias especiales, por ejemplo, una situación de infidelidad o problemas conyugales. Hay un caso muy famoso donde el marido llega a su casa, encuentra una casa muy humilde, encuentra a su mujer con el amante, en la puerta de la casa había una olla de agua caliente que siempre tenía esta familia porque no tenían agua caliente, esto fue en el sur. El marido agarra la olla de agua caliente y se las tira a su mujer y al amante, provocando quemaduras severas y como consecuencia de ellas la muerte. Y después existen personas que aún no existiendo condiciones socioambientales que lo favorezcan, tienen alto nivel de agresividad, suelen infringir las reglas y producir lesiones y matar. Y acá, digamos, un texto que dice que las palabras pueden herir igual que los golpes. Yo les decía que las palabras hieren más que los golpes. Si bien se habla de violencia de género, y la violencia de género, digamos, o sea, es una situación real, de hecho en nuestro país se ha sancionado la ley de feminicidio, tenemos que tener claro que la violencia no tiene sexo. Acá vemos una foto de la soldado estadounidense Lynn England en la prisión de Abu Ghraib, donde está, digamos, perpetrando una situación violenta sobre prisioneros, una situación que hubo una periodista hace unos años que junto con su pareja secuestraron y abusaron sexualmente durante bastante tiempo de una mujer que finalmente pudo escaparse. Y bueno, y así podemos encontrar muchos casos. La violencia, digamos, en la pareja contra el varón es una violencia bastante frecuente, poco denunciada, por diferentes razones. Por vergüenza por parte de los varones, descrimiento, también pasa en las parejas homosexuales varones, donde hay situaciones de violencia. El varón que recibe la agresión también le cuesta mucho denunciar porque tiene vergüenza, porque tiene miedo al descreimiento, porque tiene dificultad para presentarse como víctima. De todas maneras, ha habido un incremento significativo desde 1997 a la fecha en relación a las denuncias de parte de hombres hacia mujeres violentas. En general, las mujeres violentas, en su mayoría, suelen tener como característica el tipo de trastorno de personalidad borderline o trastorno de personalidad desregulada, y a veces también este tipo de mujeres se alían a parejas con el mismo tipo de personalidad, si bien en los hombres es menor porcentaje de trastorno límite, y la violencia, digamos, se combina. Acá podemos ver dos viñetas, una de un señor de 70 años que consulta a partir de que su pareja es una mujer que ejerce sobre él violencia psicológica, están tramitando el divorcio, y él tiene miedo que fragúe una denuncia de falsa violencia conyugal para que lo echen de la casa, cosa que en el partido que él, del Gran Buenos Aires donde él está, esto funciona de esta manera.
y está muy atemorizado. Además añade que ella es 10 años menor que él y ya tiene 3 matrimonios anteriores donde sus maridos han fallecido. Marta es otra paciente que sí tiene un trastorno límite de personalidad y relata que en el pasado a su ex marido lo ha perseguido con un cuchillo en reiteradas oportunidades, tirado objetos contundentes y ha llegado a pegarle con los puños, nunca habiendo recibido ninguna agresión física de parte de él. Sí había entre ambos agresiones verbales. ¿Qué características tiene la violencia femenina? La violencia femenina tiene como característica que es más verbal que física. Cuando es física es a mano descubierta o con objetos contundentes. Muchas veces es reactiva para protegerse contra un cónyuge de características violentas. Cuando los hombres entran en una situación de violencia conyugal, por ejemplo de violencia psicológica, las mujeres también tienden, así como los varones tienden a aislar a sus víctimas, las mujeres también tienden a aislar a sus parejas, haciendo que se peleen con la familia, que se aíslen de los amigos. Lo que sucede es que el hombre en general tiene más, aún cuando es aislado de su familia y amigos, en general es proveedor, difícilmente deja el ámbito laboral como muchas veces sucede con las mujeres y por lo tanto le resulta mucho más fácil perder todo contacto con el exterior y buscar ayuda o solicitar ayuda aun cuando no denuncie la verdadera situación por la cual está atravesando y tiene menos peligro, por lo tanto, de perder su integridad psicológica como sucede con la mujer. Muchas mujeres se muestran con un gran tenor de violencia en los juicios de divorcio como una situación reactiva a situaciones violentas que tuvieron que padecer durante la relación de pareja. Los peores tiranos, dice, son los que se hacen querer, y esto un poco lo hacemos alusión al ciclo, digamos, o sea, de la violencia que describe Walker, donde en la fase de luna de miel el perpetrador pide constantemente disculpas para volver a atrapar a su víctima nuevamente en un ciclo de violencia. En esta otra viñeta lo que quiero destacar es el último párrafo donde la paciente dice que a raíz de una terapia familiar de un segundo matrimonio, una paciente que había sido abusada en la infancia, se da cuenta que se estaba acostumbrando al maltrato y eso hace que se le prendiera una luz amarilla y pudiera, digamos, entrar en un estado de alerta que le permite, digamos, separarse. En otra situación, en esto del acostumbramiento al maltrato y las pautas culturales del maltrato dentro de la pareja, una paciente cuenta que cuando apenas viene de la luna de miel con su marido, empezó a pegarle, ella va a hablar con su madre, va a hablar con su suegra y ambas le manifiestan que esto es normal en las parejas, que bueno, que ella tiene que tratar de hacer las cosas bien para evitar que su marido le pegue, pero su marido tiene derecho a pegarle. Esta situación de violencia familiar la vivió durante 15 años hasta que escucha en la radio un programa de televisión donde hablan de talleres para mujeres golpeadas, donde se pasa de la dirección de la Comisaría de la Mujer, que en ese momento recién se había inaugurado. La paciente hace la denuncia y empieza a ir a los talleres de mujeres golpeadas, y si bien no se divorcia, desde ese momento no se produjo más la situación de violencia familiar. Podemos agrupar las personalidades violentas en 3 tipos: la personalidad violenta psicopática, la psicótica y la impulsiva, siendo la impulsiva la que mayor, digamos, cantidad de individuos concentra. En general, la violencia impulsiva está caracterizada por elevados niveles de excitación autonómica, a diferencia de la violencia psicopática, que tiene bajos niveles de activación autonómica. La violencia impulsiva está precipitada por la provocación, maneja emociones negativas como miedo, odio, y en general es una respuesta a algo o a la gota que rebalsó el brazo. La respuesta psicopática por lo general es una respuesta, digamos, planificada, no es una respuesta inmediata, es una respuesta violenta con objetivos claros, y también la podemos llamar violencia instrumental proactiva o premeditada. Y la violencia psicótica obedece en general a delirios, a alucinaciones, o bien a personalidades paranoicas, a delirios celotípicos, a delirios erotomaníacos,
Por lo general, en el caso del trastorno paranoide y la paranoia propiamente dicha, estos individuos, o sea, por las características que tienen, son de difícil abordaje y prácticamente nulo tratamiento, y cuando existe esta situación en una pareja, son las parejas de estos individuos, o sea, están en grave peligro. En general, al trastorno límite de la personalidad, al trastorno obsesivo, asocial o incluso el narcisista, digamos, tienen en algún punto un abordaje psicoterapéutico y un abordaje psicofarmacológico. Diría que de todos, el más tratable, aunque difícil, que más posibilidades de tratamiento tiene para mi gusto, es el trastorno límite de la personalidad. En tanto, hay terapias bastante específicas para ello y la parte psicofarmacológica es sintomática. En relación a los trastornos narcisistas, no al perverso narcisista, que también, digamos, sale de toda posibilidad de tratamiento, o al trastorno obsesivo, al trastorno asocial, en general consultan cuando están en situación de depresión, lo mismo que el trastorno límite por lo general. Entonces, en este momento es donde se los puede abordar y ver si ahí se puede iniciar un tratamiento. La agresividad psicopática, como dijimos, también denominada predatoria e instrumental, tiene 4 dimensiones. Una cosa que tenemos que tener presente es que todas las personalidades son dimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un estilo de personalidad normal y hay subtipos, o sea, que son patológicos y que se deslizan hacia el trastorno. Es lo que plantea Milon, o sea, 3 personalidades que son de tipo estructural: la paranoica, el trastorno límite de personalidad, el trastorno esquizotípico de personalidad. En relación a la psicopatía afectiva, tenemos la dimensión interpersonal, la afectiva, el estilo de vida y el antisocial. La psicopatía, a veces se habla de personalidad psicopática. Yo prefiero, digamos, hablar de psicopatía que se manifiesta en diferentes tipos de personalidades y en diferentes grados o en diferentes graduaciones. Hay personalidades que sí carecen totalmente de empatía y hay personalidades donde la empatía es baja, pero no está del todo ausente. Las personalidades con características psicopáticas son individuos, o sea, que tienen un encanto superficial, que creen en su propia valía, que no tienen remordimientos o culpa o escaso afecto, que no aceptan la responsabilidad de sus acciones, que necesitan vivir en un grado de estimulación permanente, por eso muchas veces están al filo de la ley o también practicando deportes de riesgo, con lo cual no quiere decir que todos los que practican deportes de riesgo sean personalidades psicopáticas. Tienen, digamos, objetivos poco realistas, son, digamos, sujetos manipuladores, abusadores y tienen un estilo de vida parasitaria. No todos los individuos, o sea, que han tenido trastornos de conducta durante la infancia van a desarrollar trastornos psicopáticos, ni todo trastorno asocial de personalidad va a, digamos, a derivar en una agresividad psicopática. Si bien los trastornos asociales de personalidad tienen un alto porcentaje de psicopatía, pero el verdadero psicópata está encarnado en el perverso narcisista, como lo define María Irigoyen, o sea, en su libro de Acoso Moral, que además, o sea, digamos, es una de las personalidades o uno de los subtipos, o sea, que plantea Milon en su libro Más allá del DSM-4, Trastornos de Personalidad. ¿Qué características tiene la psicopatía afectiva? Bueno, viven el momento, la satisfacción inmediata, son incapaces de imaginar el dolor al otro, o sea, digamos, dañan y no tienen conciencia del daño que producen. Tienen una baja respuesta emocional, tienen una poca, digamos, respuesta autonómica, no tienen culpabilidad en relación a sus acciones. Generalmente son personas que han sido abusadas física o psíquicamente o psicológicamente durante la infancia. La violencia puede terminar en el homicidio y el miedo en general es lo que va a retener a su pareja. El trastorno narcisista de personalidad tiene la particularidad, como yo les decía antes, que, digamos, o sea, de acuerdo a la personalidad también hay un tipo de pareja, un tipo de víctima. El trastorno narcisista de personalidad elige sus parejas, mujeres, vamos a ponerlo así, o en cualquier tipo de pareja que sean exitosas. En general, parejas que estén llenas de vida. No exitosas, o sea, porque se destaquen en el ámbito público, sino exitosas en la vida en tanto a vitalidad, digamos, o sea, y ganas de vivir. No eligen cualquier pareja. ¿Por qué? Porque son personalidades vampíricas, o sea, chupan la vida del otro.
o sea, secan a sus parejas. O sea, son sujetos que tienen una idea grandiosa de sí mismos, de su propia valía, tienen fantasías de poder limitados, se consideran únicos, tienen una necesidad excesiva de ser admirados, carecen totalmente de empatía, piensan que se les deben todo y hacen creer a sus parejas, o sea, que ellas los eligieron a ellos y no que ellos las eligieron a ellas. En el fondo, muy en el fondo, saben que todo esto es una mentira y como, digamos, saben que esto es una mentira, se aprovechan de las características de la valía personal del otro para, digamos, o sea, alcanzar sus propios fines. María Irigoyen dice, son psicópatas sin síntomas que encuentran textualmente su equilibrio al descargar sobre el otro el dolor que no sienten y las contradicciones internas que se niegan a percibir. No hacen daño ex profeso, hacen daño porque no saben vivir de otro modo. Se apropian de las pasiones del otro en la medida en que sienten pasión por ese otro, o más exactamente se interesan por ese otro en la medida que detentan algo que les podría apasionar. Y cuando ese otro ya no les sirve más, lo eliminan de sus vidas. La violencia no es impulsiva, es una violencia planificada que se dirige a un objeto preciso, no piden reconciliarse, en general son personas encantadoras hacia afuera del ámbito de la pareja, a la pareja le resulta muy difícil, digamos, hacer ver que esta persona en el marco de la intimidad no es así, se alimentan de la energía del otro, son tranquilos, fríos, controlan la situación, y cuando la pareja es vista como un rival, la intentan aplastar o destruir, tanto desde el punto de vista psicológico como literalmente desde el punto de vista de la extinción de la vida. Milón plantea el subtipo normal, pero acá vamos a ver, digamos, 4 subtipos: el narcisista sin principios, narcisista amoroso, narcisista compensador y narcisista elitista. De estos, el narcisista sin principios y el narcisista elitista es los que más se acerca al perverso narcisista de María Irigoyen, y el narcisista amoroso es un sujeto que muy frecuentemente hoy lo podemos encontrar en las redes. La característica que tiene, o sea, esto no, digamos, no va tanto a la violencia física, pero sí a la violencia psicológica, en tanto que deja, digamos, inerte, cuando abandona a su pareja, le deja inerte. Es un sujeto que se muestra encantador, seductor, y cuando obtiene todo lo que quiere de esta pareja en un breve lapso de tiempo, digamos, la abandona sin mediar ninguna explicación. O sea, lo que hace es ir marcando, digamos, en la cacha del revólver sus éxitos. En el trastorno límite de personalidad o personalidad desregulada, dijimos que es el tipo que más responde a el ciclo de la violencia, en el cual aparece una primera fase de aumento de la tensión, la fase de explosión y la fase de remisión. En la fase de aumento de la tensión, el individuo está, digamos, deprimido, irritable. Acá lo importante es, la pareja que percibe esto, trata de congraciarse. Una cuestión importante a saber es que haga lo que haga la pareja, nada va a evitar que este individuo, o sea, explote en violencia. O sea, porque todo, digamos, va a estar mal. Muchas veces también hay incluidos drogas, alcohol, se produce una fase de explosión a partir de una situación mínima. Estas crisis, o sea, generalmente tienen un alto componente disociativo, y si llegan a matar lo hacen en forma accidental, producto de la gran disociación, o sea, que tienen en el momento, digamos, de furia. La fase de remisión, digamos, aparece con una fragilidad fingida, tratar de disculparse, y ahí empieza, digamos, el tema de la luna de miel y la espiral de la violencia. También encontramos diferentes subtipos. El subtipo que más, digamos, se acerca al tema de la violencia es el límite impulsivo y el límite petulante. En relación a las personalidades obsesivas, el obsesivo difícilmente va a llegar al homicidio. ¿Por qué? Porque el obsesivo se ajusta mucho a las normas y a lo que dirán. Es más, retiene a su pareja en función de las pautas culturales, normas culturales compartidas. Por eso, digamos, también elige un tipo particular de pareja, algunas parejas sumisas o bien que compartan un ámbito, por ejemplo,
un ámbito religioso, un ámbito, en general, digamos, ámbitos culturales muy dogmáticos, con pautas muy marcadas y muy bien delimitadas y trazadas, donde la persona, si se va de la pareja, sale, digamos, de este círculo y queda, digamos, excluida y sin apoyo social. Son perfeccionistas, útiles para lo laboral, son conformistas, como dije, y respetuosos de las condiciones sociales y de las leyes, pueden ejercer la violencia instrumental, pero también, digamos, ejercen en gran medida la violencia psicológica, denigran, digamos, a su pareja, no soportan, digamos, que la pareja tenga una diferencia con ellos, no soportan la singularidad del otro, no soportan que las parejas sean diferentes, borran cualquier posibilidad de tener iniciativa desnostándolas, o sea, si la pareja, digamos, se le ocurre proyectarse, hacer un curso o salir del círculo, digamos, o sea, que está pautado, denigran eso, o sea, vos qué vas a hacer, qué vas a poder hacer, no sos lo suficientemente capaz, sin mí no sos nada, etcétera. La destrucción en este tipo de parejas es una destrucción constante, digamos, porque predomina la violencia psicológica y agotan al otro miembro de la pareja. En el caso de las personalidades paranoicas son las más peligrosas. Por ahí las personalidades paranoicas son aquellos que vemos en los noticieros donde dicen esperó a su pareja a la salida del colegio de los chicos y la mató de un tiro y mató a los chicos también, o la encontró, estaban divorciados y fue a la casa, la pareja lo dejó entrar y ahí se produjo el homicidio. O sea, ¿por qué? Porque estas personalidades, o sea, persiguen a sus parejas aún después de haberse realizado la separación, y en general el tipo de violencia, digamos, o sea, conduce al homicidio de la mujer y también de los hijos o bien otros familiares, o sea, como la madre o cualquier familiar que esté en ese momento, digamos, con la pareja. Este tipo de personalidades, o sea, son individuos, o sea, que hacia lo social se presentan como buenos ciudadanos, o sea, también muy respetuosos de la ley, muy organizados, o sea, pero en el ámbito del hogar son verdaderos tiranos. O sea, ¿cuándo empieza, digamos, a producirse el ciclo de la violencia? En general eligen mujeres sumisas, a las cuales, o bien también mujeres que no necesariamente van a ser sumisas, pero que las van a ir aislando, van a ir recortando, digamos, en un principio en el marco de una situación amorosa, de enamoramiento, hasta que la mujer se da cuenta de que ha quedado aislada y está, digamos, presa de un verdadero monstruo. Le controlan el dinero, los gastos, controlan, digamos, o sea, a los amigos, a las familias, no las dejan ir a ningún lado solas, controlan los horarios. Ahora, actualmente, digamos, con el tema de los GPS, también, digamos, utilizan la tecnología, digamos, para ejercer el control sobre la mujer y sobre los hijos. Muchas veces estos matrimonios, o sea, permanecen tranquilos hasta que en algún momento, tal vez cuando los hijos se van, porque ya son grandes, la mujer, al sentirse liberada, quiere hacer otra cosa, empezar, digamos, otras actividades, y ahí, digamos, o sea, aparecen estas características que estaban, digamos, larvadas o no muy de manifiesto. Para concluir, podemos decir que la violencia de pareja no tiene sexo, que hay un aumento de las agresiones hacia los hombres y de tipo cruzado, que es un problema policausal que no detienen solo las leyes, que es importante reconocer a las personalidades violentas y reconocer cuándo hay posibilidades de tratamiento y cuándo no hay posibilidades de tratamiento, y hay que adoptar medidas drásticas, o sea, y darle a las mujeres posibilidades, o sea, de cambios de lugares, posibilidades de trabajo, casas seguras, etcétera, porque el tipo de personalidad violenta las va a perseguir, digamos, hasta generarle la muerte, como muchas veces, o sea, que ya lo había dicho, se ve en la televisión. No hablamos de estadística en este curso, pero la realidad es que existe un incremento de la violencia de pareja, ya sea porque se denuncia más o porque estamos en una sociedad que propende a, digamos, desarrollar este tipo de personalidades que se conjugan con la violencia, como el trastorno narcisista de personalidad, el trastorno paranoide de personalidad y el trastorno límite de personalidad.